Pues en primer lugar, yo creo que es de rigor, ¿no? Muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Algunos que saben esto casi de memoria, otros imagino que quizá no lo tengan tan claro. Y pues eso, agradecer sobre todo la presencia, como no la invitación de los divulgadores que van ganando fuerza poco a poco. Por cierto, luego hay que subir la entrevista del bar. Ya te diré la nota, Fede. Vale. Pero si os parece, pues vamos a empezar con la charla, que yo entiendo que, bueno, estamos un público reducido, estamos en familia porque nos conocemos todos, y como ya decíamos ahí fuera un poco en voz en off, esto más que una charla, pues espero que sea un poco debate, ¿no? Porque yo diga algunas cosas que quizá me equivoque o no, entonces, pues bueno, se pregunta, se debate. Yo entiendo que la pregunta que lanzo, nada más empezar, es un poco arriesgada, porque bueno, en fin, al final matizaremos un poco más los detalles, pero si los recuerdos, la cultura y los investigadores pueden crear fenómenos paranormales, no lo sé del todo. Ahora, que influyen en el fenómeno paranormal en sí, desde luego. Lo modifican, lo alteran, y lo que te encuentras realmente al acercarte a un fenómeno paranormal, o que seas el primer periodista o investigador que se acerque a hablar con los testigos, ya te encuentras algo totalmente edulcorado, como ahora veremos. El proceso que voy a seguir va a ser un poco mostrar las dos caras de la moneda, porque en esto del mundillo queda muy bien decir, saquen ustedes sus propias conclusiones, pero bueno, es difícil sacar las conclusiones cuando solo te muestran una cara y una perspectiva del caso. Pues aquí lo que vamos a hacer es mostrar las dos. El caso en sí, el caso en bruto, los testimonios, los supuestos fenómenos paranormales que se producen en un hogar de una localidad de la provincia de Albacete. Debo decir ya que los testigos me han pedido anonimato, por lo tanto los nombres que daré a lo largo de la charla son nombres alterados, no son los suyos reales. Y luego en la segunda parte lo que haremos será analizar un poco algunos factores, son más, he elegido unos cuantos, que afectan, que modifican, que alteran un poco e influyen en el fenómeno paranormal. Algunos intentan explicar algunos de los supuestos fenómenos que se producen en el hogar. Otros es una mera, digamos, reflexión, o qué podría ser, qué podría explicar esto. Pero, si os parece, pues vamos con el caso. Y como suele pasar en la mayoría de los fenómenos supuestamente paranormales o catalogados de poltergeist, etcétera, etcétera, todo comienza con una muerte. La muerte, en este caso, es de Miguel. Aunque existen fenómenos anteriores en el hogar, el grueso del caso, los más llamativos, los más impactantes, digamos, empiezan a partir de este fallecimiento. Como digo, después del fallecimiento se producen una serie de fenómenos, y no solo a la familia, a la unidad familiar relacionada directamente con el fallecido, con Miguel, sino que también viven esos fenómenos personas ajenos a la familia. Los antecedentes, los fenómenos que se producen antes de la muerte de Miguel, tienen que ver, bueno, este primero que comento quizá no sea evidentemente un fenómeno paranormal, pero algunos lo achacan un poco como a esa percepción un poco de que Miguel, que en el caso desgraciado de que es el fallecido, pues parece que se anticipa un poco y tiene un importante cambio de actitud. La muerte de Miguel es totalmente inesperada y repentina. Él muere de un aneurisma una tarde, además el 2 de mayo, una fecha bastante marcada para la familia, porque aparte de ser el Día de la Madre, era el aniversario de Miguel con Elena, la principal protagonista, la principal testigo de estos fenómenos. Y este cambio de actitud, que los familiares se dan cuenta con el tiempo, ¿no? Cuando ya se paran a reflexionar un poco y se dan cuenta de qué ha pasado, pues les llama la atención, porque si este cambio de actitud o de costumbre se hubiera pasado, pues bueno, si alguien muere de cáncer, una enfermedad larga, más o menos intuyes, ¿no?, cuándo vas a morir, cuándo un poco ya estás más débil y empiezas a despedirte, por así decirlo, de tu familia. Pero al ser una muerte repentina, como es la de este caso, llama la atención ese cambio de actitud. ¿Qué quiero decir con cambio de actitud? Pues hacer cosas que a Miguel no le gustaba especialmente hacer y que sin embargo a su familia sí, y por deferencia a ellos empieza a hacerlo pues en un periodo de 1 o 2 semanas antes de morir. Ir a la playa, ir a la bolera. Y una anécdota que casi romántica, diría yo, que a mí casi me hizo saltar una lagrimilla en el momento, es muy curiosa, porque esa misma tarde del 2 de mayo, cuando Miguel muere, empieza a liar cigarrillos de una manera inusitada, y Elena, su mujer, le pregunta: ¿por qué estás liando tantos cigarrillos, Miguel? A lo que él responde tajante, dice: porque los vas a necesitar. En ese momento Elena decide ir a echar la siesta y Miguel le dice que no se vaya, que se quede con ella. Pero claro, nada hacía esperar lo que iba a pasar horas más tarde, esa misma tarde. Y Elena pues decide ir a echarse la siesta.
Evidentemente es algo de lo que más tarde se arrepintió, ¿no? Porque esas últimas horas que ya pasó echando la siesta las podía haber pasado con su marido. Pero claro, ¿por qué lo recalcamos? Porque es curioso, no tiene nada de paranormal, ni mucho menos, pero es curioso precisamente por eso, por cómo ese cambio de actitud cuando él no intuía o no sabía que iba a morir. Porque bueno, yo he consultado a algún médico y dice que un aneurisma, depende del sitio en el que se produzca, pues puede provocar cansancio o dolores de cabeza, pero a él se le rompió la arteria y no murió en el acto, pero casi. Otro de los fenómenos que se producen antes de este fallecimiento es que, estando vivo Miguel, Elena dirá que, muerto su padre, muere el padre de Elena, y unas semanas después estaba echando la siesta y de repente nota cómo en la cama se apoya a alguien. Como alguien se sube a la cama, y ella un poco mosqueada se da la vuelta y dice: Miguel, quita de la cama que me estoy echando la siesta. Pero claro, es que cuando se da la vuelta no hay nadie. Y se queda un poco extrañada. Algunos de los fenómenos, ya hemos comentado algunos, son los de bajadas de temperatura. Pero podríamos pensar que esa bajada de temperatura se da a nivel interior, porque bueno, yo puedo sentir ahora mismo más frío que María José o que cualquiera de los que estáis aquí, o viceversa. Sin embargo, ella no describe la bajada de temperatura como algo interno, sino que describe cómo ve el vaho en la habitación. Por lo tanto, había sido una bajada de temperatura en el ambiente. Pero, como digo, los casos, los fenómenos, mejor dicho, los que quizá llamen más la atención, empiezan después de ese fallecimiento. Y los primeros protagonistas, curiosamente, no son los miembros de la familia, no son los hijos de Miguel, no es Elena, no son sus nietos, sino que son los vecinos. Los encontramos en una casa dividida en 2 plantas, arriba viviría la familia de Elena y abajo los vecinos. Bien, pues el día del duelo, el día que están en el tanatorio, ¿no?, velando a Miguel, los vecinos describen cómo se escuchan algo que ellos describen como martillazos provenientes de la casa de arriba. Los escuchamos directamente a ellos. ¿Se le puede dar más? Sí, sí. A ver, lo pongo. Yo sé que a mi madre la llamé yo, para decirle a ver si tú también escuchas ruidos o yo escucho loca. Mamá, dice, pon atención, hace que sueño ruidos arriba. Y era así, como si hagas un martillo. Y justo fuera aquí en el salón, no era como si fuera... Bueno, dices tú que solo no para casa, y todas las cambias, sí que no solo casa. Martillazos, dicen ellos. Además no lo escucha una persona, sino que lo escuchan 3. Y uno de ellos, por las entrevistas que he tenido con la familia, bastante escéptico. Y sin embargo reconoce que sí, que algo se escuchaba y no era en un punto concreto, sino que se escuchaba por toda la casa. Martillazos. ¿Qué pasa? Que cuando llega la familia del velatorio, pues, le dicen que: oye, Elena, había alguien arriba, alguno de tus hijos colocando algo, quitando algo. Arriba no había nadie. Claro, ya se quedan extrañados. ¿Y por qué hablan de martillazos? Porque Miguel era muy manitas y siempre estaba pues arreglando algo, poniendo una estantería, quitándola. Además, el periodo de tiempo del fenómeno es pues, lo que tarda uno en clavar un clavo. O sea, 1 minuto, 2 minutos y dejan de escucharse por toda la casa. No son esos los únicos fenómenos, sino que 2 días más tarde, unos pocos días después de haber fallecido Miguel, Andrea, que es la nieta del matrimonio de Miguel y de Elena, de apenas año y medio por aquella época, es encontrada en una situación un tanto extraña. A los 2 días de morirse mi marido estaba aquí mis hijos, para ayudarme a arreglar los papeles y todo. Mi nieta, que tiene 2 años, 20 meses menos, no había subido jamás ni la escalera ni la bajó ni subió, te lo comenté, que no bajó ni subió. Eso a los 2 días. Estábamos hablando de los papeles, de todo, y no nos dimos cuenta de la criatura. La criatura estaba en la mitad de la escalera sentada jugando. Y riéndose con alguien. ¿Y tenía 2 años en aquella época o No? no? Tenía 1 año, porque tenía lejano. Ahora tiene 2 años y poco, y Claro, y eso hace... 20 meses, y ella jamás había subido la escalera ni bajada. Y estaba en la mitad de la escalera, que nos pegamos un susto, pero la niña riéndose como si estuviese con alguien. Una niña que no había bajado ni subido nunca la escalera y de repente se encontraba en esa situación, de repente, pues oye, llama la atención, ¿no? Hay otro nieto en la familia, en este caso Alejandro, un poco mayor que Andrea, y Alejandro también dice, pues, habla de una presencia que él denomina el Abu, y dice cosas Sí, pero ella vive en el parque y en su clase. ¿Y
¿Qué años tiene? 4 años. Ahora tiene 4 años. ¿Y esto le sigue pasando cuando le pasaba? ¿Qué años tenía? Pues 3 años. Pero vamos a ver, nadie ha dicho suponer. Él siempre yo le decía, digo, me contaba, digo, ¿dónde está el abu? Dice, el abu está en el cielo, en la luna. Siempre me decía que estaba en la luna. Pero ¿tú crees que un niño pequeño es común que le lleves a un cementerio y te diga, y le diga yo, ¿por qué haces el abu está durmiendo? Sin verlo mi marido, porque no ha visto a mi marido enterrarlo. Bueno, pues nos encontramos aquí a dos niños pequeños, quizá en el último caso, en el de Alejandro, llama la atención que refiere a esa presencia, y es lo que comentaba Elena al final del audio, ¿no? Es decir, son niños muy pequeños a los que no se les ha puesto al corriente, o no estrictamente, de que su abuelo, en este caso Miguel, ha fallecido, que ya no va a estar más con ellos. Y Alejandro pues dice que juega con él en la escuela, en el parque, la presencia lo llama el abu. Estas son las escaleras donde fue encontrada a Andrea, como dicen, jugando y riendo con alguien. La verdad es que las escaleras dan un poco de... además son un elemento casi típico, ¿no? De películas de terror, etcétera, etcétera. Bueno, pues siguen los fenómenos. Otros de muchos fenómenos, ¿no?, que se comentan en casos polter, que son supuestos casos paranormales, son la percepción de olores. En este caso hablan de olores a puros, café y rosas. Las rosas, yo tengo aquí a mi asesora personal que me dijo que tenían cierta relación con el más allá, ¿no? Y los puros y el café, pues digamos son olores típicos o que achacaban a Miguel. Bueno, fumaba y café. Pero bueno, más adelante en la segunda parte veremos algunos matices. Por las escaleras también se han escuchado algún tipo de ruidos, como si cogéis unas llaves y las movéis y las tintineáis. ¿Por qué? Pues porque a Miguel, mientras subía las escaleras, gustaba pues eso, de ir moviendo las llaves, las iba agitando. No solo eso, sino que bueno, pues los típicos golpes o pasos. Y estando vecinos, en este caso, y Elena en la vivienda de abajo, se han escuchado fuertes golpes y pasos en la parte superior, en el hogar de Elena. No lo cuentan ellos. Yo he oído, Pero los de arriba también los he oído. Pero no, muchas veces vamos superior, estamos aquí tomando café y dice Elías, Y es el niño. ¿ya tienes el niño por ahí corriendo? Digo, no. Digo, si el niño está durmiendo y Dani está con el ordenador en el sillón. Y luego de tomar café, subo y digo, Dani, digo, hijo, ¿has estado haciendo ruido con él? Yo no, mamá. Y aquí lo ha dicho Elías muchas veces. ¿Ya tienes el niño por ahí corriendo? Se me ha olvidado comentar en los antecedentes una cosa muy importante, muy relevante para la segunda parte, y es que la madre de Elena, la protagonista, la mujer de Miguel, dice tener luz. ¿Qué quiere decir con que tiene luz? Que es capaz de hablar y de comunicarse con los muertos. Y antes del fallecimiento de Miguel, ella dice cómo ve una presencia que ella achaca a una muerte próxima en la familia. Lo que pasa es que ve un ente difuso y ella dice que va a morir un yerno, pero pensaba que el que iba a morir iba a ser otro, que llevaba una vida pues un poco más, digámoslo así, insana, y pensaba que algo le iba a pasar. Sin embargo, luego resultó ser Miguel. Esto es importante porque si la madre de Elena ya nos habla de contactismo, ¿no?, de supuesto contacto o poder hablar con los muertos, ya nos mete en un contexto que tira hacia lo paranormal. Es decir, lo paranormal ya empieza a ser algo un poco normal en la familia, pero eso ya lo analizaremos más adelante en la segunda parte. Este es uno de los pasillos de la casa, por donde supuestamente se oyen los pasos que nadie, por lo menos físico, da, y los golpes que también cuentan. Más fenómenos. Hemos hablado de los niños. Siempre que pensamos en ese sexto sentido, ¿no?, hablamos de niños y de animales. Tienen una especie de sexto sentido más desarrollado que el que podemos tener nosotros y por lo tanto más capacidad para detectar o ver ese tipo de presencia supuestamente del más allá. Pues la mascota de la familia también ha sido señalada como protagonista de este tipo de fenómenos, porque en muchas ocasiones se la han encontrado jugando con nadie, es decir, como si hubiera una presencia invisible, y ellos dicen que jugando de la misma manera en que jugaba con Miguel. No solo eso, sino que también se la han encontrado a los pies de la escalera ladrando y sollozando como si alguien o algo estuviera subiendo por esas escaleras. Este es el animal, la mascota de la familia, el perro que supuestamente protagoniza esos fenómenos pues, que ellos achacan o dicen que son paranormales. Otro fenómeno muy curioso que más adelante analizaremos es la flor que yo he denominado, por así decirlo, incorrupta. ¿Y por qué incorrupta? Es una rosa que cuando a mí me la enseñan en 2010, y hace no mucho que la vi,
la verdad es que tiene una presencia extraña, ¿no? Porque la flor pues, tiende a podrirse, a degenerarse, y esta tiene un tacto aterciopelado, no es un tacto áspero que cuando la tocas se destrocen los pétalos, para nada. Esta flor no ha sido metida en agua, no ha sido sometida a ningún tipo de proceso. Se me ocurre, por ejemplo, lo que dicen de echarle laca a las flores para conservarlas más tiempo, para nada. Esta flor ni en agua ni en nada. Esta rosa es la primera rosa que a Elena le dan pues en recuerdo, ¿no? del fallecimiento. No es una flor de floristería, es una flor que es de un rosal natural que tienen los vecinos abajo, es decir, la rosa se lo dan los propios vecinos, y tiene pues este aspecto. Aquí puede parecer un poco más áspera, pero ya os digo que al tacto es totalmente aterciopelada, para nada da la sensación de que sea frágil o se vaya a romper en ningún momento. Este es el rosal, pero bueno, más adelante veremos un poco la posible explicación, porque si tenemos algo claro en este caso es que la flor probablemente no sea algún tipo de elemento paranormal, para nada, pero lo veremos a continuación. ¿Está seca la flor? Sí, ya te digo, pero al tacto no se rompe ni nada, como suele pasar. Yo tengo una, porque resulta que al principio solo había una flor, pero luego resultó haber más, ahora lo veremos más adelante. Yo tengo una de ellas, hicimos un pequeño experimento muy casero para ver qué podía ser. Y vamos con el que posiblemente sea el fenómeno más curioso, más impactante, y es que hay un momento en el que Andrea comienza a estar enferma, se siente mal, vomita, le duele el estómago, etcétera, etcétera. Y a comienzos de este periodo de enfermedad, Andrea dirá como alguien le ha tocado el pelo, y no solo eso, sino que le ha dado un besito. Te escuchamos. Es que probablemente le preguntas a esa niñita, ¿qué te ha hecho la abu? ¿Qué te hizo la abu? ¿Dónde estaba Marita? Que te lo dice. Le tocó el moño, y le tocó el moño, y Marita quiere decir, y le dije, digo, Andrea, hija, ¿pero te viste el moño? Pero no, dice, me hizo así, me dio un besito. Eso es lo que dice Andrea. Hay un fallo muy garrafal, tampoco es llamarlo fallo en esta investigación, yo es que no he podido hablar directamente con los nietos. Entonces, todo lo que a mí me llega es por mediación de Elena, es lo que me cuenta Elena, no lo que me cuentan los niños directamente, algo bastante pues importante a la hora de intentar valorar los fenómenos que ellos narran. No solo eso, sino que durante ese periodo de enfermedad hay una estantería, un estante en la cocina, ahora veremos fotos, y se cae en varias ocasiones. Además, coincide entre el periodo en el que diagnostican a Andrea la enfermedad, se equivocan, la vuelven a diagnosticar de apendicitis, la operan, y durante todo ese proceso se cae la estantería. Y Elena verá este fenómeno como un aviso, como un intento de aviso de que la niña todavía no está bien, pero lo escuchamos directamente que... Cuando está mala, mi hija le llevó al médico. Le llevó al médico porque le volvía y se encontraba mal. Y decía pupita, y la llevó al hospital. Y en el hospital le dijeron que era un virus. Entonces se vino para acá. Pero al día siguiente la niña seguía mala. Entonces cuando se empezó a caer la estantería, digo, Elena, esta estantería no es normal que se caiga, porque se puede caer de un lado, pero así arrancada, está aquí papá y está diciendo que la llevamos a la niña, que no la dejemos. Hombre, y si la llevamos otra vez, están los mismos médicos de guardia que me van a decir lo mismo. Digo, oye Elena, que no... Se volvió a caer la estantería. Y cuando estaba volviendo la estantería, es cuando la niña empezó, ya. O sea, se cayó una vez. Y yo dije, coño, aquí pasa algo. Tu padre está diciendo que la niña está mala. La voy a colocar. Puse un tocho, lo machaqué. Bueno, que es muy difícil. Se volvió a caer que los tochos y todo. ¿Me entiendes? Una cosa es que se te caiga un clavo y otra cosa es que se te caiga el tocho. Y se cayó 2 veces. Entonces fue cuando Andrea empezó a decir eso. Y luego ya le dije a Elías, Elías, ¿tienes otro tocho? Y yo dice, trae, yo te lo pongo. Ya se ha sujetado, pero ya puedo estar en el. Fijaos, lo digo ya porque lo matizaré más adelante, pero cuando yo empiece con la parte un poco más crítica de este fenómeno, yo tengo una cosa clara. Y es que lo que los testigos a mí me cuentan, en ningún momento están mintiendo. Y yo lo veo sobre todo en la naturalidad, ¿no? Con lo que lo cuentan, ya lo hemos escuchado. O sea, la naturalidad. Otra cosa es lo que ellos interpreten, pero lo que cuentan, de un modo u otro lo han vivido, le ha sucedido. Cuando ella habla de la estantería, lo que quiere decir es que... Aquí están las fotos. Es el estante, lo único que tiene un poco de peso es
la tostadora, lo demás son biberones vacíos y cajas vacías. Lo que ella dice es que la estantería no es que se haya caído por peso, es decir, si ese tocho no se ha ido cayendo poco a poco porque no hay erosión en los huecos, sino que la estantería ha salido así, es decir, como si lo hubieran arrancado, como hubiera sido sacada, no ha ido cayendo por el peso, eso es lo que ella describe. Y ya, pues cuando a Andrea finalmente le diagnostican apendicitis, el primer diagnóstico no había sido correcto, le diagnostican apendicitis, la llevan al hospital, la ingresan para operación, y estando en el hospital, Andrea también dirá estar acompañada de una presencia, y probablemente dos. Y ella dice que ve a ese pequeño, digamos, que es... Y además que su padre dijo, ¿qué dice? De Abu. Y decía mi hija, pregunta por mi padre, que era mi padre. Ella, todo era Abu, 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 ven, Abu, Abu. Y Abu. Todo era Abu. Pues parece ser que la niña hablaba de una presencia. Y no solo Andrea y Elena, esto ya es un poco complicado porque entra en juego muchas generaciones, por así decirlo. No solo Andrea, sino que la madre de Andrea, hija de Elena, dirá que cuando se llevan a Andrea al quirófano para operarla, dirá que el médico que se la ha llevado le ha dado la sensación de que era ya no Miguel, sino el padre de Elena. También hemos hablado de él al principio. No solo que le ha parecido que se parecía mucho físicamente, sino que ha percibido su olor. Ella habla del olor del padre de Elena. Ya, una vez recuperada Andrea de la enfermedad, se topará, estando en casa convaleciente, recuperándose, se topará con una foto y le preguntará a Elena que quién es. Y mi sobrina, que tiene luz y habla con su marido que está muerto, le dijo a mi madre, Lina, dice, no me has contado nada, dice, ¿pasa algo en tu familia? Y no le contó nada. Estaba mi padre también rondando por aquí. Además que ella hace poco como me coge el top, dice, ya, ¿y este quién es? Digo, mi padre, el abuelo. No, ¿dónde es el hospital? Está en el hospital, ya. Digo, no, ya, digo, ¿este es el abuelo? Digo, no está el abuelo. También estuvo en el hospital con ella. Y decía, digo, ¿qué te hace el hombre del hospital? Y dice, cosas. Bueno, claro, aquí ya tenemos... Ya decía que para mí este periodo de enfermedad del hospital quizás sea el más significativo en cuanto a lo que sucede en la familia, porque al fin y al cabo, bueno, son niños, hablan de presencias, hablan de cosas y llaman la atención. Pero, como digo, hasta aquí el caso que los testigos nos relatan, y que quedaría muy bonito mostrarlo solo así, con esos fenómenos, porque desde luego que es un poltergeist que casi que reúne de todo, ¿no? Porque tenemos presencias, tenemos niños, tenemos animales, pero hay que tener en cuenta pues una serie de factores determinantes, de filtros, que muchas veces juegan en contra de intentar analizar el fenómeno paranormal. Uno de ellos puede ser el posible perfil psicológico de Elena, la testigo principal. Nosotros le realizamos la verdad es que un poco pobre, pero un cuestionario que ya sirve para establecer unas ciertas bases y que nos dan ciertas ideas. Por ejemplo, se le preguntaba a Elena, ¿cuándo comienzan a suceder los fenómenos? Y ella ya habla no tras la muerte de Miguel, sino tras la muerte de su padre, como hemos comentado al principio, hace más de 10 años. ¿Dónde los notó por primera vez al mudarse a su pueblo actual, en el que está ahora mismo, un pueblo de Albacete? ¿Qué tipos de fenómenos siente? Pues ella dice que habla de energías, de presencias, creencias religiosas, es cristiana. Se le pregunta que si ha sentido algún tipo de presencia y ella habla que en la cama, lo que hemos comentado, ¿no? Porque en realidad Elena, al fin y al cabo, aunque sea la que nos cuenta los hechos, es la que menos contacto, por así decirlo, con presencias y de ese tipo ha tenido. Ahora iremos analizando. Se le pregunta que si ha visto alguna aparición, dice que no, que si ha escuchado sonidos y habla de los golpes que hemos visto, que si ha presenciado o sufrido más gente que iba con usted este tipo de fenómenos, evidentemente. También, fijaos, y esto es importante, si ha realizado alguna sesión espírita en la vivienda o en otros sitios, y dice que sí. Que si ha sentido este tipo de fenómenos o sensaciones en otros lugares y habla de otras viviendas. Bien, pues con estas preguntas básicas
ya podemos establecer, por ejemplo, por lo que hemos visto, que tiene unas creencias religiosas y por lo que hemos visto tiene unas creencias en el más allá. Si cree en el más allá, pues en cierto modo tiene que creer en que es posible la vida tras la muerte y que, como hemos estado viendo, puedan estar sucediéndole fenómenos que le visiten, que le protejan, que le guíen. Porque ella, una de las cosas que dice es que cuando muere Miguel, gana una fuerza inusitada, es decir, hasta ese momento, pues Miguel era un poco el que se encargaba de los asuntos de la familia, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento ella, forzadamente, se ve obligada a hacerse más fuerte, ¿no? Es ahora la que tiene que llevar las riendas. Cosas de ese tipo. Luego, familiarizada con el mundo esotérico, y esto es muy importante. Ha hecho sesiones espíritas, su madre, pues desde pequeñita, claro, si tenemos en cuenta que su madre dice que habla y ve a los muertos, ella desde pequeñita ha mamado todo lo que tiene que ver con lo paranormal, es decir, que lo sobrenatural sería algo natural para ella, porque a lo mejor nos pasa a alguno de nosotros y pensamos, joder, qué raro, ¿no? Pero ella ya lo ve como algo normal, ella ya vive con esa creencia y lo tiene como algo normal. Por lo tanto, ahora veremos más adelante la sobreinterpretación paranormal. Quiero recalcar mucho lo de la cultura paranormal porque es muy importante. Es decir, si tú desde pequeño ya te has criado con ciertas creencias muy fijas, muy marcadas, porque claro, la familia ya no solo eso, sino que escuchábamos en el audio que también su sobrina parece tener luz. Por lo tanto, lo digo, lo recalco, lo sobrenatural es algo natural, es algo normal para ella. La sobreinterpretación paranormal. ¿Cómo podríamos definir esto de la sobreinterpretación paranormal? Pues como una tendencia excesiva a interpretar mediante lo sobrenatural determinados sucesos. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un momento de dificultad económica en la familia y su hijo, estudiante del bachillerato, solicita una beca. Bien, pues ellos se enfrentan a una serie de facturas y de pagos que de no hacerlos en un periodo de tiempo, ya veis cómo va esto, no hacerlos en un periodo de tiempo determinado, pues las consecuencias pueden ser peores. Claro, ella pues se lamenta un poco, pide ayuda a su marido y unos días antes de que esos pagos, por así decirlo, esas deudas que tenía que afrontar, cumplan, resulta que le ingresan la beca. Claro, pues a mí me pasa eso y digo, joder, qué casualidad, qué suerte he tenido. Pero ella, ¿qué es lo que piensa? Mi marido ha intervenido para que nos metan el dinero y podamos afrontar estas deudas. A esto me refiero con tendencia excesiva a interpretar mediante lo sobrenatural determinados sucesos. ¿Qué es lo que crea esto? Pues un efecto bola de nieve. Es decir, hay determinados sucesos que sí que pueden tener un estrato, digámoslo así, paranormal o extraño, pero claro, si ya en esa fenomenología metemos lo de la beca, si resulta que escuchamos este ruido en la pared y también ha sido mi marido, si resulta que cualquier cosa, por mínima que sea, y que tiene una fácil explicación racional, porque lo de la beca yo desde luego no la achacaría a nada paranormal, lo vamos incluyendo en la fenomenología, lo que tenemos es una bola de nieve, y si realmente ha pasado algo sobrenatural o extraño en la familia que podía ser esto, ella ya nos cuenta esto. No sé si me he explicado bien el término de lo de la bola de nieve. El grado de exigencia, otro de los factores muy a tener en cuenta. ¿Qué es el grado de exigencia? Pues podríamos definirlo como el nivel, digamos, que el testigo solicita de los fenómenos para catalogarlos sobrenaturales o normales. Vuelvo a lo mismo. Si escuchamos este ruido, pues puedes pensar, el aire, cualquier cosa, se ha contraído la madera o sea... Sin embargo, ella ya piensa rápidamente en lo sobrenatural. Porque al fin y al cabo, y aquí hay que citar al gran Juanjo Sánchez Oro, los testigos, todo el mundo al fin y al cabo hacemos de científico popular en nuestro día a día. Nos pasan cosas, nos preguntamos por qué e intentamos buscarle una explicación. ¿Qué pasa? Que la explicación con la que ella se encuentra más a gusto, o la explicación a la que ella acude antes de pensar en lo racional, es directamente ir a lo paranormal. Entonces, aquí lo que nos encontramos es, en este caso en concreto, un grado de exigencia muy bajo. Le pide muy poco a los fenómenos para catalogarlos de paranormales. Como diría, imagino que muchos habréis visto la película Luces Rojas, ¿no? Como diría la doctora Margaret Matheson, una de las protagonistas, cuando oigo ruido de cascos pienso en caballos, no en unicornios. Vamos con otro de los factores quizá importante, la calidad de la fenomenología. ¿Qué es esto? Pues digamos que, como dice el propio nombre, la calidad que tienen los fenómenos. Digamos que existen criterios objetivos a la hora de valorar la calidad de los fenómenos. Los fenómenos objetivos podrían ser aquellos que se pueden medir, estudiar y analizar.
Por ejemplo, el caso de la flor, y aquí me detengo en lo que decía de explicar un poco lo de la flor. Cuando yo voy me dicen que solo existe una flor, una rosa, y que tiene, bueno, esa característica que la hace especial. Claro, en un primer momento te llama la atención, pero resulta que más adelante, en las siguientes entrevistas, dice, bueno, también, la verdad es que también existe una flor que ha seguido el mismo proceso. Claro, ya no nos encontramos con un elemento exclusivo y único, sino que ya hay más, y no solo eso, sino que los vecinos también tienen otra rosa de ese mismo rosal que ha seguido ese proceso. Bueno, pues en fin, vamos a suponer que ese fenómeno de la flor es algo fuera de lo normal, porque yo tampoco soy biólogo, pero yo consulto al compañero Alex Barragán, que sí lo es, y me dice que haga un pequeño experimento para valorar qué le puede pasar a la flor. Y lo que hacemos es, ella me cede una de esas 3 flores que decimos que tienen esas características un tanto especiales, y es algo muy básico, porque dado los recursos y las medidas que tenemos, pues algo bastante casero, pero bueno, que te hace darte una ligera idea de lo que puede pasar. Cogemos un pétalo de esa flor y le prendemos fuego. Si la flor, si el pétalo arde de manera natural, como lo haría cualquier flor, es decir, pues, a tropicones, ¿no?, que no acaba de encender la llama, esa flor evidentemente no ha sido sometida a ningún tipo de elemento químico, como puede ser pues, laca, perfume, etcétera, etcétera. Cogemos otro pétalo y la untamos, le echamos muchísima laca. Evidentemente cuando a eso le pones el mechero debajo, sale disparado. Y cogemos un tercer pétalo y ese no lo volvemos a impregnar. Pero curiosamente, ese pétalo arde de la misma manera en que lo había hecho el segundo, de la misma manera en que lo había hecho el impregnado en laca. ¿Qué nos hace suponer esto? ¿Dónde está la flor? Pues ella la tiene en la habitación. Al fin y al cabo, pues, esto es una hipótesis muy básica, ¿no?, pero para que nos hagamos una idea. Al fin y al cabo, pues en la habitación o bien nos echamos perfume o desodorante o algún tipo de elemento químico que, por así decirlo, la flor ha podido quedar impregnada de manera indirecta de algún tipo de esos elementos que hemos comentado y conservar por eso esas características. Pero nosotros ya de raíz, lo de la flor, por lo menos en mi opinión, yo lo quitaría de la fenomenología, porque no es algo exclusivo, no es algo único, sino que se dan más rosas dentro de esa casa. Pues esto sería un fenómeno objetivo, es decir, algo que se puede medir, estudiar y analizar. Lo tenemos y lo podemos hacer los pertinentes análisis. ¿Cuáles serían los fenómenos subjetivos dentro de esta calidad? Pues aquellos de los que nosotros no tenemos prueba alguna sobre la que trabajar. Es decir, los que se basan en interpretaciones del testigo o recuerdos. Ahora iremos a la parte de la memoria. Claro, aquí ya entramos un poco en... Pues eso, al fin y al cabo, nuestro trabajo se basa o se estructura en recuerdos, etcétera, etcétera, que ahora veremos con la parte de la memoria. Esta es una noticia de no hace mucho, del 5 de febrero, y el titular es, claro, tus recuerdos del pasado han sido manipulados. Un estudio muestra cómo reescribimos el pasado insertando eventos actuales en memorias antiguas para que encajen mejor en nuestro mundo presente. La noticia, en resumen, lo que venía a decir es que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en el primer beso, probablemente pensemos en algo eufórico, ¿no?, muy romántico, muy bonito. Probablemente no fuera así, pero igual pasa con el primer amor o con la muerte de un fallecido. Es decir, los momentos emocionales fuertes, y no solo los momentos emocionales, sino todo, han sido manipulados. Ahora entraremos a la parte del cerebro, porque si nos ponemos a pensar en nuestra infancia, realmente nosotros probablemente no tengamos un recuerdo nítido de nuestra infancia, sino que los recuerdos en cierto modo se estructuran en base a lo que nos han contado nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, y que eso en cierto modo tenga coherencia con lo que somos ahora y lo que es nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero no es un recuerdo que realmente esté, por así decirlo, insertado. Seguimos con las lagunas de la memoria, y es lo que decía. En los casos paranormales, ufológicos, etcétera, etcétera, normalmente nuestro instrumento de análisis son recuerdos. ¿Qué pasa con los recuerdos? Que los recuerdos no son más que una recuperación sesgada e imperfecta de lo que en realidad pasó. ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro tiene un único objetivo, sobrevivir. Y para la supervivencia, pues tiene que encontrarse cómodo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros discutimos con alguien, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues que pensamos que en cierto modo llevamos la razón, o que el malo es el otro, etcétera, etcétera. Porque lo que nosotros queremos, lo que nuestro cerebro quiere, que es un mentiroso en realidad, es que nos encontremos cómodos. Y por tanto, también lo que ha dicho, por ejemplo, muchas veces el profesor Francisco J. Rubia y otros neurólogos, ¿no?, que la realidad es cerebral. Hay elementos objetivos que son iguales para todos, pero por norma general, la realidad no es igual para mí que para vosotros. Y con esto lo que quería decir es que la realidad, digamos, los recuerdos
Por desgracia, la memoria no es un DVD, no es una cinta que tú puedas rebobinar a voluntad y recordar exactamente lo que pasó, sino que te encuentras con esas lagunas. Volviendo un poco a la importancia del cerebro, ¿no? y de la memoria, hay distintos, por ejemplo, el biólogo especializado en desarrollo molecular y en la genética de los trastornos psiquiátricos, John Medina, dice: nuestro cerebro es tan sensible a la información externa que su cableado físico depende de la cultura en la que se encuentra. ¿Qué hemos recalcado antes? La importante, la fuerte y la marcada cultura paranormal de los protagonistas de este caso. Es que incluso se ha hecho un experimento muy curioso de poner a dos gemelos, que en principio tampoco tienen un cerebro igual, pero bueno, a dos gemelos viendo una misma película y desde la perspectiva en que la esté viendo cada uno, es decir, que uno esté en la derecha y otro en la izquierda, ya está modificando el recuerdo que va a tener de esa película. Además, memoria e inconsciente se encargan de ajustar lo que no encaja, cambiar lo que no gusta y ensalzar lo que agrada. Esto es muy importante, ensalzar lo que agrada. ¿Por qué? Vamos a ver, nos encontramos con una familia que, sin quererlo, pues de repente se le ha muerto el marido, el padre, el abuelo. ¿Qué es mejor? ¿Pensar que ese hombre ha muerto y se acabó? ¿O pensar que, sin embargo, porque además no es una presencia maligna, no es una presencia que se dedique a tocar las narices, todo lo contrario, todo lo que hemos visto es una presencia, por así decirlo, protectora, que guía a la familia, que la ayuda. Por lo tanto, la memoria, los recuerdos, lo que luego se interpreta, en este caso lo que intenta hacer es un poco ensalzar eso que agrada, es decir, vale, nos hemos enfrentado a una gran putada, porque no deja de ser otra cosa, mi marido ha muerto, pero por lo menos tengo la esperanza de que en cierto modo sigue con nosotros o me voy a reencontrar con él. Entonces, claro, esto es muy importante. El cerebro al final juega con nosotros como quiere, cada uno reafirma sus creencias. Yo estoy aquí exponiendo una serie de casos críticos porque a lo mejor lo que quiero es cargarme el caso o intentar no tener esa duda, ¿no? Porque me fastidia pensar que hay cosas que no podemos explicar y lo que quiero es explicar, que tampoco es eso, ¿no? Estamos intentando dar una serie de factores, pero lo que quiero decir con esto es que cada uno busca lo que quiere y lo ensalza y lo hace como quiere, porque por ejemplo, la psicóloga Cordelia Fine nos dice claramente que nuestro cerebro puede editar y censurar. Tú, David, que manejas muchos programas de edición de audio, cortar y meter lo que quiere con el único objetivo de sobrevivir, es decir, editar y censurar selectivamente la verdad para construir una realidad más amable y dulce, lo que comentábamos. Y bueno, por ejemplo, Eduardo Punset, ¿no?, divulgador científico, en uno de sus trabajos dice que la actitud, la emoción, lo real y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro y muchas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí que están. ¿A dónde quiero llegar con esto que he llamado las lagunas de la memoria? Pues en lo importante que es tener en consideración ciertos aspectos a la hora de abordar un caso de estas características. Claro, es lo que decía al principio, ¿no?, que en casos ufológicos, paranormales, nuestro material de trabajo son algo que no es tal y como pasó. Por lo tanto, si ha pasado algo realmente extraño dentro de esa familia, va a ser muy difícil llegar al origen, al estrato original de lo que pasó en ese fenómeno. Que aquí juega mucha importancia, por ejemplo, la no presencia del investigador y el tiempo que pasa entre que suceden los fenómenos y el investigador o el periodista va a recoger esos testimonios. Es decir, que lo que a ti te cuentan tú no lo has vivido. Entonces, pues ahí ya tienes un sesgo que probablemente haya que aprender a suplir de alguna manera si queremos seguir estudiando este tipo de fenómenos, pero ahí ya te encuentras con un vacío que no puedes cubrir y que, por tanto, no puedes analizar y no puedes medir correctamente. El problema, entre comillas, porque tampoco se me ocurría muy bien cómo denominarlo, de los niños. Con su edad, aquí fue muy importante y relevante la ayuda de Manuel Berrocal, que aquí ya es casi de la familia, ¿no? Bueno, de la familia, ¿qué? Y es que él decía que con la edad de los niños, en el momento en que se producen y describen los fenómenos, ellos ya son capaces de distinguir entre ficción y realidad. Sin embargo, en este caso, es mi opinión, también es lo que opinaba en esta ocasión Manuel, es que no podemos descartar que los niños hayan visto algo.
pero aquí deberíamos valorar, por ejemplo, las teorías demostradas psicológicamente de los amigos imaginarios. ¿Qué pasa? Que si los niños han visto algo, probablemente y casi seguro están intoxicados por la creencia previa de Elena. Es decir, que los ha condicionado en cierto modo. Porque imaginemos que lo que decía, ¿no? Que ha contaminado un poco el fenómeno al que los niños se refieren. Un ejemplo que quizá lo deje más claro, y es un ejemplo que investigó el propio Manuel Berrocal. Él llegó a una casa en el que el niño decía que veía el demonio. Claro, ¿qué pasaba? Que lo que el niño veía, o lo que el niño había imaginado, lo que el niño contaba, el demonio era un dibujo de la televisión. Con esto, imaginaos que Alejandro, en este caso, pueda estar pasando por el proceso de tener algún tipo de amigo imaginario, o algo por el estilo. Y va y se lo cuenta a su abuela, se lo cuenta a Elena. Y la abuela de repente dice, ¡ah! Pues ese seguro que es el Abu. Y si el niño ya se ve que diciendo que es el Abu obtiene atención y obtiene lo que quiere, pues va a tirar y va a explotar ese fenómeno con su abuela muchas veces. Por lo tanto, tendríamos que indagar un poco en la psicología. He traído una cosa que en realidad fue inútil, y pasándola si queréis, porque a mí, dado que no pude hablar con los niños, Manuel Berrocal me recomendó que les pidiéramos que dibujaran a los niños qué es lo que ellos veían, y luego comparar si los rasgos de los dibujos coincidían en cierto modo con los de las presencias que veían. ¿Qué pasa? Que como yo no he podido hablar con los niños por diversas cuestiones familiares, el dibujo a mí me lo traen hecho. Entonces la gracia de este proceso está en hacer el dibujo con los niños. ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¿Son las gafas? ¿Son la barba? Pero claro, el dibujo ya me lo traen hecho. Entonces, cuando yo se lo cedo a Manuel Berrocal para un análisis, me dice que de ahí no se puede rascar nada. Es que tampoco tienes la seguridad de que lo hayan hecho los niños. Claro, ahí ser ya un poco abogado del diablo, y yo lo pensé, pero evidentemente yo también pensé eso en un primer momento, pero bueno, realmente fue algo inútil, ¿no? Y lo he traído como algo meramente anecdótico, ¿no? Para que veáis un poco qué tipo de procesos se pueden llegar a utilizar a la hora de abordar este tipo de cuestiones. Los niños, no sé si han estado condicionados a un adulto al lado, con su madre o su abuela, y han dibujado. Claro. Lo que ella interpretaba. ¿No? Y a mí, incluso esos dibujos, para la edad que deben tener ya los niños, Deberían dibujar poco mejor. sí, es lo que yo pienso, pero bueno, tampoco... Estamos hablando de 2 años y 3 años. No, esos fueron este verano realizados, es decir, los niños tendrían ya el más mayor 5 o 6 años y la más pequeña 4 aproximadamente. Aquí habría que señalar, y es muy curioso, lo que señala Francisco Mora, que es doctor en medicina por la Universidad de Granada y doctor en neurociencias por la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Y él dice que el pensamiento animista y mágico es uno de los primeros en aflorar en los niños con cerebro todavía inmaduro. En ellos este pensamiento aflora temprano, antes incluso de la influencia de la propia cultura científica. Por ejemplo, si a un niño de apenas 3 años se le explica la maravilla con que a partir de las semillas se hacen y crecen las flores, es altamente probable que el niño pregunte quién hace las flores y no cómo se hacen las flores. Es muy importante, porque sí, siempre se habla de la supuesta capacidad de los niños, y habría que tener en consideración pues todo este tipo de cosas que nos dicen los expertos, ¿no? Los que conocen el cerebro, etcétera, etcétera. Ya casi estoy terminando, yo he dicho que no iba a estar mucho tiempo, pero vamos con quizá algo que pueda dar al debate, y es el efecto investigador. El efecto investigador es muchas veces contraproducente. ¿Por qué? Me voy a valer en estos momentos, otra vez, de Manuel Berrocal, porque él escribió un artículo analizando precisamente el caso Vallecas, el efecto investigador desde el caso Vallecas, y él hablaba de, bueno, voy a leer textualmente, ¿no? lo que dice: el estudio continuado de los fenómenos de tipo espontáneo, en particular la fenomenología de Poltergeist, presenta un problema muy importante y cada vez más evidente. Hablamos de la influencia del entorno social sobre la familia que supuestamente padece dicho problema, donde las explicaciones hacia los fenómenos son modificadas de acuerdo a las expectativas de las diferentes personas que entrarán en contacto con el caso. Desde que se evidenció la necesidad de estudio de los casos espontáneos en 3 vertientes, un punto de vista psicológico, sociológico y parapsicológico,
encontramos cada vez más la importancia del punto sociológico, viéndose que uno de los mayores problemas que afectan a estos fenómenos son los propios supuestos investigadores. Al encontrarse el campo de estudio de estos fenómenos rechazado por la ciencia oficial, permite que quede libre siendo ocupado por todo tipo de oportunistas que intentan encontrar, en el mejor de los casos, tras estos fenómenos, la demostración de sus propias creencias religiosas. Ya en la conclusión, después de analizar el caso Vallecas, como digo, él dice, en conclusión, podemos resumir en varios puntos. El primero es la imposibilidad de analizar un caso de tipo espontáneo, pasado un tiempo ante la variación del mensaje emitido, lo cual dificulta el determinar la realidad de los casos de poltergeist. La modificación de la historia a lo largo del tiempo en función de la influencia del entorno donde se produce dicho caso. El problema de la influencia de los supuestos investigadores que modificará la historia de acuerdo a sus explicaciones, sean de la línea que sean, dependiendo de sus creencias personales. Y sobre todo, la necesidad de determinar los límites necesarios del fenómeno investigador, entre comillas, que permitan comprender los fenómenos paranormales sin dejar que dicho espacio sea ocupado por todo tipo de creencias religiosas o supersticiones para poder estudiar y comprender la realidad o falsedad de todos estos fenómenos. Como digo, muchas veces es contraproducente, porque en este caso concreto yo he sido el único en acceder a los testigos, pero claro, en el caso Vallecas, como analiza Manuel, cuando ellos llegan ya se encuentra que por ahí ha pasado el cura, el vecino, el investigador de turno, y claro, te encuentras con que los vecinos saben más de parapsicología que tú. Entonces allí te encuentras, pues eso, una intoxicación, una contaminación que, quieras o no, te fastidia el caso. Pero en el caso Vallecas hubo policías también. Sí, bueno. Según, no sé si saben. Sí. Yo lo que... Claro, pero por ejemplo, mira, un ejemplo de los policías. Normalmente el caso te lo cuentan como que la policía llegó a sacar la pistola y disparó. Sin embargo, lo único que hizo fue llevarse la mano a la pistola, pero no la sacó. Y sin embargo, la creencia popular es que en ese caso, pues se disparó, bueno, casi que se disparó contra algo invisible. Entonces, claro, si eso te lo vende el divulgador de turno, o el que más audiencia tenga, pues es lo que la gente cree. Y esto pasa pues a la hora de venderte los casos, o a la hora de encontrarte. O cuando, por ejemplo, yo me encontré un caso... estábamos intentando investigar un caso de OVNI y por ahí había pasado ya tanta gente que lo primero que nos preguntaban a nosotros era, bueno, ¿y cuánto pagáis porque os contemos esto? Somos... como que no. somos pobres. Imaginaos. Nunca me he encontrado eso. Pues yo sí, además casi nos pegan y todo. Esos son los pueblos recónditos de España. De Cuenca, por cierto. Una pregunta, pero en el caso Vallecas la chica murió. Sí, pero... Eso fue un fenómeno. Sí, un fenómeno, pero fíjate, antes... Bueno, fue esto y de esto, se hizo esto... Pero en una primera etapa, y lo cuento Manuel en el artículo, en una primera etapa, la presencia que genera los fenómenos era el abuelo. Fueron unas semanas, unos meses después, y ya no era el abuelo, era la niña la que provocaba los fenómenos. Luego la ouija. La hija. Sí, bueno, pero la ouija también. La ouija. Ya, a ver, llama la atención que el informe de la autopsia creo que era muerte no concluyente o no, algo así, no estaba clara. Bueno, en el caso Vallecas tiene un condicionante sociológico importante. Yo no sé si soy el más adecuado para decir lo que se cuenta por ahí, pero no habría que apuntar quizá probablemente a una muerte sobrenatural. Sí, ya te digo que esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores que sí que se metieron más de lleno en el caso, porque yo el caso al fin y al cabo lo conozco de lecturas, de escucharlo y de leerlo, pero... Yo escucho tanto de él y cada cosa distinta. Pues eso es un ejemplo... Si nos dan a elegir lo que piensas por el final. Claro, pero te dicen, saquen ustedes sus propias conclusiones, pero en ningún momento te han presentado, o por lo menos los medios de misterio, o no todos, una versión más crítica del caso. Aunque fíjate, creo recordar que Manuel en el artículo habla de que en un primer momento la cobertura del caso la hizo, sobre todo en mayor instancia, Diario 16 y más allá. Y fíjate que el medio supuestamente esotérico, que según he entendido en el artículo, no lo sé, da una versión más crítica del caso que de la que hacía Diario 16. Pero es que tenemos un ejemplo muy claro con el caso Almagro que pasó hace poco en Málaga. Pero si os parece dejamos esto para la ronda de debate, porque es que lo que digo, es que analizar un misterio desde esta perspectiva, pues en fin, da para el debate con muchos casos. Fijaos una cosa que ya de primeras afecta al caso. El mero interés del investigador
Bueno, yo no lo he recalcado, pero es que me gusta siempre decirlo. Yo no soy investigador ni de lejos, yo soy futuro periodista, habrá que verlo dentro de unos años. Bueno, pues el mero interés mostrado por parte del investigador o el periodista ya sirve para reafirmar la creencia de que algo extraño está pasando en la casa. Porque claro, si alguien se te presenta ya a preguntar que qué te está pasando, pues oye, como mínimo, algo curioso o algo especial tiene que ser. O sea que eso ya de primeras condiciona. Esto, por ejemplo, o el investigador, o viceversa, el investigador puede condicionar o contaminar al testigo, o viceversa, como lo que hemos dicho, en el caso Vallecas, ¿no? Otra vez de ejemplo. Pero allí pasaron cantidad de personajes intentando hacer cada uno su negocio. Por lo tanto, cuando ya alguien serio se acerca al fenómeno, se encuentra con que el testigo sabe más, o te vende unos términos que son tremendos. Aquí lo que tenemos es una infectación, o un ente. Claro, todo eso probablemente el testigo de primeras no lo supiera, pero cuando por allí han pasado tantos, y luego también influye la actitud o la idea que el investigador quiera, porque no es lo mismo si es lo que hace. Bueno, el efecto Pigmalión lo que es, esto pasa mucho entre alumno y profesor, ¿no? Un profesor puede condicionar a un alumno a estudiar matemáticas, a estudiar algo, lo va guiando un poco, lo va condicionando con su idea, con su pasión, por así decirlo. Aquí, muy importante, y yo he de reconocer que no he visto la charla, pero tengo ganas. Quizá esto tenga que ver con lo que comentaban Héctor y su hermano la semana pasada. ¿Cuál es el objetivo del investigador? ¿Publicar un reportaje que se te caiga en los calzoncillos del susto? Pues oye, nos quitamos toda esta opinión reflexiva y esta opinión crítica y dejamos un caso con mucho verborrea, lo dejamos acojonante, ¿por qué? Porque claro, tenemos niños, tenemos animales que se asustan, tenemos vecinos. ¿Cuál es el objetivo? Publicar, ganarte lo que te ganes publicando un reportaje, intentar llegar, porque probablemente no llegues, a la verdad o a lo que realmente pasa. El objetivo del investigador es muy importante, porque claro, si yo lo que quiero es publicar el reportaje, pues mira, me paso 2 horas por la casa que me cuenten lo que pasa, le meto verborrea y tengo una fenomenología y un reportaje de la leche. Pero si lo que quieres es, joder, me llama la atención, no quiero saber qué pasa aquí, pues te tienes que tirar muchísimas entrevistas, entre otras cosas porque hacer varias entrevistas sirve para ver si el testigo se contradice, si no se contradice, si te cuenta lo mismo una y otra vez o cambia. Que por ejemplo esto Grifol lo tiene muy aprendido porque siempre que vas tiene el tío ya, claro, son muchos años, pero tiene el guión aprendido. Entonces es lo que digo, lo del efecto investigador, que realmente pues es muy condicionante. Y vuelvo a la pregunta del comienzo, ¿pueden los recuerdos, la cultura y los investigadores crear fenómenos paranormales? Pues mira, eso ya os lo dejo a vosotros, pero yo, a ver, un poco, lo que digo siempre, el caso no lo he resuelto ni de lejos. Ahora, lo que no puede ser, aunque haya revestido de cierto cientifismo un poco las reflexiones, es que me llama la atención, narices. Me llama la atención cómo, cuando te enfrentas a un caso de estas características, es que no hay más que sentarte y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, esto y esto. Reflexionar, intentar buscar conclusiones, porque es que lo que decíamos al principio, a ver, para mí, catalogar algo de paranormal, pues oye, soy periodista, mi trabajo prácticamente se basa en los testimonios y los valoro y los seguiré recogiendo como un friki de estos temas toda la vida, pero testimonios en realidad no te dan un fenómeno como paranormal, es decir, no tienes algo a lo que agarrarte, a lo que investigar. Entonces, ¿qué es lo que pido yo un poco, no? Pues que eso, si nos dejáramos tanto de lucros, de egos, de vender más, de vender menos, y nos centráramos, que yo creo, y esto es positivo, que la nueva generación, ¿no?, entre los que tenemos aquí esta tarde el honor de tener unos cuantos, estamos quizá yendo por el lado más crítico. Si nos centramos realmente en el misterio e intentar indagar y ver qué narices pasa y ver qué demonios son esos fenómenos que suceden, me da igual que sea ovni, que sea paranormal, etcétera, etcétera, pues quizá lleguemos a más que haciendo lo que hemos hecho los últimos 30 o 40 años, porque se sigue hablando de Belmez, se sigue hablando de Manises, que son casos relevantes y muy importantes en la historia del periodismo español, pero es lo mismo de siempre, ¿no? Yo creo que aquí algo pasa, porque si esto no avanza, entonces, bueno, yo lo que decía al principio, yo no voy a decir si el caso es paranormal o no, lo que hemos traído aquí son una serie de reflexiones, una serie, pues eso, no conclusiones, porque para nada son concluyentes, pero son reflexiones o factores que conviene tener en cuenta y considerar a la hora de enfrentarse a un supuesto fenómeno paranormal, porque si hay una cosa que sí está mal hecha, bueno, mal hecha, a lo mejor es que todavía no se puede hacer, es que no existe un método. Cuando tú dices, vale, tengo este caso,
no tienes un método científico como tiene la ciencia para investigarlo. Entonces, habrá que ir buscando pues, esa serie de metodologías, de factores y de cosas a considerar a la hora de enfrentarse a un caso de estas características. Aún así, pues siempre y por siempre, ¿no? Habrá cosas que en el tiempo actual no podamos explicar. Por lo tanto, yo creo que mientras sigan existiendo esa serie de preguntas sin responder, seguirá habiendo misterio. Y sí que me gustaría terminar con una frase de Sherlock Holmes, y es que, claro, vamos a ver, a la hora de abordar o denominar un fenómeno paranormal, cuando eliminas toda solución lógica a un problema, lo ilógico, en este caso podríamos hablar de lo paranormal, aunque imposible, es invariablemente lo cierto. Pero claro, antes hay que quitar lo lógico, y es lo que muchas veces no se quiere. Así que muchas gracias. ¡Hala, degollarlo! Yo quiero preguntar una cosa. Yo con el fantasmita otra vez, me hace muchas gracias. Y así calmamos. ¿Hicisteis psicofonías con grabadora Sí. o Ouija? Sí. No, Ouija no, porque la testigo no quiere que se haga Ouija, le da miedo. Es por lo que digo, es de la contaminación o de lo que crean. La Ouija como algo maligno, bueno, es un método de contactismo más. Y sí que me pidió que hiciera psicofonías. Pero bueno, a ver, que yo haga psicofonías es como que las haga mi madre, que no tiene ni idea de estos temas. Yo no soy investigador psicofónico ni controlo el tema de las psicofonías. Hice lo básico, tomar una serie de medidas y poner la grabadora. Allí no salió nada. Pero sí que ella está interesada en hacer algún tipo de contacto para ver si en realidad pasa algo. Pero igual que hubiera salido una psicofonía tampoco hubiera sido concluyente de que allí pase algo realmente extraño o haya una presencia, porque ahí entraríamos ya, entraríamos en el terreno de las psicofonías. ¿Qué son las psicofonías? Y te vas a otro campo, pues oye, que todavía... Pero yo te he entendido que toda la familia hacía algo de ouijas o algo en No, esa ella, casa, ¿o no? si cuando yo le pregunté que en el test, que qué método de contacto había utilizado, me comentó algo que imagino que conoceréis, era meter las tijeras en la Biblia, o dónde se meten las tijeras. En un libro, ¿no? Ese es el método de contacto que ella me describía. Y luego aparte, lo que ya hemos comentado, la madre y la sobrina que tienen luz y que son capaces de hablar. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que también está influenciada en creencias, porque a lo mejor eso le pasa a otra persona Y no atribuye y no lo atribuye a eso. Claro. A ver, yo te puedo contar casos personales de mi madre dice que sienta a mi padre en su casa y hace 10 años que murió y no es un caso paranormal. Ella dice, pues mira, oye, de vez en cuando viene tu padre, me acompaña un rato y se espera. Claro. Y no lo toma como un caso paranormal. Es más, no creen nada de esto. Pero es que ahí probablemente ya entramos en un campo que a mí desde luego me parece fascinante. Y yo creo que lo que hace es, ella genera esa creencia para sentirse mejor. Para decir, pues oye, tus padres no... Claro, o sea, es lo que comentábamos. Yo creo que también es que la familia está influenciada en algún tipo de creencia. Hombre, si ya tenemos en cuenta que desde la generación de la madre de Elena ya vienen hablando de contacto con los muertos, etcétera, etcétera. Pero lo que digo, yo aquí creo que entraríamos en un campo que a mí me parece interesante y bastante curioso, que es el de la antropología, ¿no? ¿Por qué creemos en fantasmas? ¿Por qué creemos en cosas raras? Que lo que digo, que a mí me cuentan esto en un primer momento y alucino, porque yo con estas cosas flipo. El misterio me gusta por esto, ¿no? Porque hay cosas que todavía no podemos explicar y que no podemos comprender. Sin embargo, esas cosas luego hay que someterlas a un análisis, a un juicio e intentar llegar a... Es lo que decía en la última frase, ¿no? Descartar primero lo posible, porque hay muchas cosas que son posibles, y luego ya, si realmente has descartado todo, y que probablemente los misteriólogos, los magufos o como los llamen, no vamos a poder hacer porque no tenemos un laboratorio detrás para hacer todas las pruebas que nos gustaría hacer en muchas ocasiones, aquí hay un vacío, porque no existe están los físicos que se encargan pues de lo suyo, los químicos, pero no existe alguien que se ocupe de la parapsicología científicamente hablando. Entonces ahí hay un vacío que por lo tanto nosotros, los periodistas desde luego, vamos a llegar. Lo que pasa es que aquí tenemos mucho complejo complejo. Tenemos muchas ganas de llamarnos investigadores, aquí todo el mundo es investigador y tiene... Es que ahí yo creo que es donde radica todo el problema. O sea, primero habría que dejar bien claro qué es un periodista y qué es un investigador. El periodista puede ir a la casa. El periodista, por decir de una manera, lo que crea es el fenómeno social. El periodista va a la casa, el periodista sencillamente se dedica a hacer una serie de preguntas, entrevistas a las personas, a los testigos,
que han estado allí y no entra en mayores conclusiones. No se preocupa de investigar, es decir, de obtener pruebas, y cuando hablo de pruebas, básicamente me refiero a pruebas físicas, pruebas palpables, porque si no, es que no hay caso, no hay investigación. Yo te puedo decir ahora, me puedo inventar 50 historias de este tipo, igual que tú mismo las puedes hacer, inventarte 50 historias de, bueno, pues en una casa esto, lo otro, ¿por qué? Bueno, cuanto más o menos tenemos una cultura social, de haber leído, de haber visto películas en el cine, etcétera, que nos narran 50.000 casos de este tipo donde en una casa pueden suceder fenómenos paranormales. Por lo tanto, primero, yo lo que creo que es fundamental es, cuando tú planteas en el título de la conferencia, si pueden los recuerdos, la cultura y los investigadores crear fenómenos paranormales, o sea, es hacer ahí una distinción entre periodistas e investigadores. Son dos cosas diferentes. El investigador, estaríamos hablando, cuando tú sabes, y incluso dentro de lo que es el periodismo ya de investigación, y sobre todo, ahí sí que se solapan un poquitín el periodista de investigación de fenómenos, o sea, del mundo del misterio, a los investigadores que no se dedican al periodismo, del mundo del misterio, sí que ahí hay una parte que se puede solapar, ¿no? Porque muchas veces hay periodistas de investigación que forman parte de grupos de investigación, ¿no? Dentro del terreno paranormal. Yo creo que solo con lo que es entrevistas, o sea, entrevistas a los testigos, no hay caso. No hay caso. O sea, me refiero, te quedas ahí, te quedas en una historia, en una curiosidad. Como si de repente bajas en el ascensor y la vecina pues te comenta el que, pues mira, no, es que en casa, o yo tengo un amigo que le pasa y tal, en la casa del pueblo, pues que todas las mañanas, etcétera, se mueven los muebles, o escuchan ruidos, o escuchan niños llorar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin esas pruebas físicas, sin cuanto menos, o sea, pruebas sobre un soporte físico, bien sea grabaciones de audio, grabaciones de vídeo o fotografías, te quedas con las manos vacías. No puedes analizar nada, no puedes estudiar nada, no puedes investigar nada. Te quedas en el mundo de la anécdota. Claro. Y luego, ahí hay... que a medida que ibas hablando, yo iba tomando notas, que evidentemente ya por... El punto, por ejemplo, de las pruebas. Las pruebas, antes decías, hablamos del tema Belmez, seguimos hablando del tema Manises, ya, pero es que al menos, cuanto menos, en el tema Belmez, existen unas pruebas físicas para poderlas investigar, para poderlas llevar a un laboratorio. Que luego se haga mejor o se haga peor. Que den permiso para coger muestras del suelo o no den permiso. Pero al menos hay algo sobre lo que basar un mínimo de investigación. Y de hecho, bien o mal, es lo que ya se hizo a partir de los años 70 y 80 y 90, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental. Luego, el tema de los niños. El tema de los niños, cuando ellos tienen, digo porque yo soy padre, yo he vivido, tuve la suerte de vivir, pues eso, lo de estar cambiando los pañales a mi hija y de repente ver cómo la niña señalaba en el techo, estar en la mesa del salón, yo cambiándole el pañal, y de repente la niña pasando de mí olímpicamente y del pañal, siguiendo algo que supuestamente estaba en el aire, lo seguía con la mirada, se echaba a reír y lo señalaba. ¿Puede ser amigo imaginario? No lo sé. Puede ser que realmente a esas edades estén viendo algo porque todavía no han perdido, o sea, no han sido maleados por la sociedad. Eso ya es otra cosa. O puede ser que interpretemos nosotros que están viendo algo. No, porque yo lo preguntaba. Un perro de un parque, macho, tú no interpretas nada, ¿eh? No, pero un perro te saca de un parque, tú no interpretas nada. A ver, yo le preguntaba a mi hija, y estamos hablando de 2 años, pero ¿qué pasa? Que ves tal cual, y decía, nena, ahí está la nena. Claro, yo me quedaba flipado, claro. Su madre salía por patas. Y yo todavía, yo pues intentaba no meterle el miedo como para que siguiera viendo ese tipo de fenómenos, o cuanto menos experimentarlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto que cuando suceden estas cosas, he creído entender que uno tiene 1 año y medio y el otro tiene 3 años aproximadamente. Sí. Tú intentas 2 años después a un niño decirles que te dibujen
suponiendo que los Que dibujos recuerden. sean de ellos, Y suponiendo que recuerden. no, es que no se acuerdan de nada. Están dibujando a Bob Esponja, están dibujando a Calamardo o a cualquier otro dibujo animado que es el que esté de moda en televisión. Entonces, yo creo que son cosas aparte. Yo, en cuanto al tema de la pregunta, y con esto ya acabo con el speech, el rollo que estoy soltando, en cuanto a la pregunta, sí, los investigadores pueden crear fenómenos, pero porque cuando tú ya te metes en una investigación, te guste o no, formas parte del fenómeno. Claro. Formas parte del fenómeno. Y estoy hablando del fenómeno paranormal, no del fenómeno social, no del fenómeno sociológico. Que eso sí que lo crean más, como vamos, siguiendo el ejemplo que estamos poniendo, es lo que hicieron los periodistas del Pueblo, del diario Pueblo. En su momento crearon un fenómeno social referente a las caras de Belmez, independientemente del fenómeno, real o no, que fuera el del suelo de la casa. Pero sí que hubo un fenómeno sociológico. Tú tienes las fotografías y has visto, en Belmez somos más que caras y cosas de estas, ¿no? Sí. Porque ya llegaron a un momento que estaban hasta las narices. Son falsas. ¿Por qué? Pues porque no son verdaderas. No, pero independientemente de eso, y yo creo que como punto de partida para una reflexión, dejando a un lado el tema Belmez o lo que sea, sí que yo creo que hay que hacer esa distinción entre el periodista, y eso es una distinción básica, entre el periodista y el investigador. Y al hilo de esa reflexión, habría que reflexionar también, que los hay, ¿no? Ahí tenemos varios referentes en España, ahora se me viene a la cabeza, pues no sé, Óscar Iborra, Jaume Esteve, etcétera, etcétera, que investigan la parapsicología científica, pero al hilo de eso, en el ámbito mediático, cuando toda esta gente se vende como investigador. Pero vamos a ver, ¿realmente hay alguien que diga, vale, es que es investigador porque tiene esto? Y es que luego igual, en el fenómeno paranormal entran tantos factores en juego que no te vale con que uno sea un físico. Ahí estaba la clave, ¿no?, de la Sociedad Española de Parapsicología, ¿no?, la diversidad de profesionales que tenía. O sea, incluso como contar con un ilusionista, ¿no?, que es clave a la hora de investigar un fenómeno de estas características. Un equipo multidisciplinar. También es como se la toma el testigo. Te vuelvo a repetir, yo si me lo hubiera tomado muy mal, me hubiera acojonado. Íbamos dos personas, mi exnovia y yo, llevábamos un samoyedo, un perro de tiro. O sea, tú imagínate, eso sí nos sacó pero por pata. Estábamos en el parque, te digo la zona, ¿y qué es lo que pasó? Estábamos en el parque lineal de Móstoles, un parque que corre todo Móstoles por fuera, en el soto. Vimos un hombre al fondo debajo de un arca, de un puente que hay, y la perra literalmente nos sacó del parque. ¿Por qué? No lo sé. Había como 700 metros entre esa persona y nosotros. La perra nos sacó literalmente del parque. Te digo que un samoyedo te saca gastas. Es la única vez en mi vida que esa perra me ha sacado de eso. Me encantaba estar, me encantaba correr. Bueno, pues según apareció esa persona, vino corriendo y empezó a darnos cabezazos para sacarnos del parque por el otro punto. O sea, ni siquiera por donde. Si me lo toma mal, te voy a decir, es un hecho paranormal. No quise tomármela nada. Oye, ¿qué pasa? Pues no sé, se habrá puesto nervioso, a veces, a ver, querrá volver a casa. También es como se la tome el testigo. Claro. Los hechos de duendes existen en todos los pueblos de España. Oye, los duendes, ya me ha pasado esto. Ha venido los duendes, han hecho no sé qué. O sea, claro, porque en los pueblos le llamaban los duendes. Los hechos de duendes. Eran poltergeist, eran los duendes. Si el testigo se lo toma con una creencia, es que nos visita aquí. Pero en muchos pueblos es muy normal. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Nada, déjalo, es un hecho de duendes. O han venido los duendes, o los mouros en Galicia. Los mouros nos han visitado. En las formas mitológicas, explicarlo. Pero ¿vale? es que... Entonces la paranormalidad es la del testigo. Sí, pero te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, sí, la normalidad social no puede explicarlo. Yo lo de tu perro, por ejemplo, creo que tenía una explicación. Uno, que el perro le diese una amenaza. Es un animal y le puede pasar. Dos, que tuviese un instinto de protección. Que el perro detectase algo en esa persona que no tenía por ser un fantasma y te fuese a proteger. Pero, efectivamente, si lo hacen, y hay muchos casos. Pero no es paranormal. Sí, pero que si fuera otra persona, hubiera dicho, hecho paranormal. De pronto ha aparecido una persona allí, yo no me lo tomé así. Si yo me lo hubiera tomado como una persona con creencias, hubiera dicho, uff, madre mía, fíjate lo que me ha hecho. Te estoy diciendo que el testigo es el que da. No, pero es que no, es que más a ver, como persona física, ¿por qué? Porque nosotros no vimos nada, nosotros estábamos hablando y de pronto
estábamos mirando al sitio y de pronto vimos a la perra venir corriendo y aparecer esa figura. Yo no sé si era alguien que estaba cruzando o alguien que se me apareció. Yo solo sé que la perra me dio un golpe con la cabeza y nos sacó del parque a rastras. Con lo cual, si yo me lo quiero tomar como persona racional, digo, pues es la persona, lo que tú dices, esa persona le ha dado un mal yuyo al animal y nos está sacando del parque. Si quiero darle paranormalidad al hecho, es se me ha materializado alguien y el animal lo ha detectado y me ha sacado del parque. Ya, pero ahí está un poco el filtro de los periodistas. Primero, al coger la noticia y luego los investigadores si se puede investigar. Es que es algo suficientemente investigado. Hay una cosa que no he comentado y es muy curiosa. Fíjate, a veces el desconocimiento un poco lo que genera. ¿Os acordáis del fenómeno de los martillazos, no? Sí. Se escuchaban por toda la casa. ¿Qué pasa? Que yo me pongo a investigar un poco, pregunto y tal. ¿Qué pasaba en esas fechas en ese pueblo? Que había un festival de música rock. Toma ya. ¿Qué pasaba? Pues que desde esa zona, en el perímetro, se escuchaba. Entonces, en un momento determinado de pruebas de sonido o algo, es que se escucha, o sea, se escuchaba como pum, 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 claro, pum. Y puedes pensar en un momento determinado en un martillazo, pero claro, si tú no indagas un poco, ni pasas de largo del festival y tienes un fenómeno de martillazo. Voy a decir una cosa, por favor. Sí. Según lo que tú has dicho, yo trabajo y hay un vigilante jurado. Y sabes que a veces van con perros, sí, ¿vale? Pues él me ha contado que, bueno, ahora está trabajando en una zona que no tenemos perros, pero él tiene que hacer la ronda, todo. Y yo le creo, ¿vale? Sí, sí. Pero hay un sitio donde él estaba trabajando y tenía que ir con un perro. Y ese perro no entraba a un sitio concreto, no entraba, se echaba para atrás. Entonces yo creo que esos animales sienten algo o ven algo que el ojo humano no ve. Sí, pero volvemos a ver, siempre quieres pasar miedo, piensa que el animal él tenía que trabajar, tenía que pasar por ahí. Sí, pero volvamos a ver siempre, buscas la normalidad o la normalidad, porque el perro no pasa una diferencia térmica, lo que sea, ¿vale? Yo te vuelvo a repetir, yo me lo tomé muy bien. El perro ha visto a esa forma, porque tampoco te puedo decir que fuera un hombre, era una forma. Se ha asustado y ha venido a sacarnos. ¿Qué era? Yo quise interpretar que era una persona. Y para mí no hay hecho. A lo mejor si estás con una persona con una creencia muy aférrima, te dice, un aparecido, la perra me ha sacado, porque es... ¿Vale? También estoy diciéndote que muchas veces es el testigo el que cambia las... Sí, lo que él dice. Te vuelvo a lo de antes. O sea, hay personas que pueden creer y personas que no pueden creer. Si tú eres una persona creyente vas a ir al cielo y hay personas no creyentes que dicen, cuando me mueras acabó. ¿Vale? Entonces, depende de lo que tú pienses o lo que tú quieras creer en ese momento o quieras tomarte, porque también si te lo tomas por es un ente, lo mismo te acojonas y no vuelves a ese sitio. No, él no tenía más remedio porque es su trabajo. Sí, bueno, te puedo decir de guardas, de vigilantes y guardas jurados que no han vuelto a la Reina Sofía, ¿eh? Ahí. Y conozco un guardia que le ha pasado eso, ¿eh? Pues mira, porque veía a la monja. Pues Reina Sofía, ahí es. O sea, fíjate si te digo el sitio. Los grifos se abren, Sí, pero fíjate, hay un caso... O sea, que justamente ahí, sí, es así. Hay un caso en otro museo, en este caso el Museo de las Ciencias de Cuenca, en el que también se habla que desde el inicio de las reformas se vienen hablando de fenómenos paranormales. Es un caso que tengo todavía muy poco avanzado, pero de momento lo primero que me he encontrado ha sido, mira, lo que aquí cuentan es un bulo que se inventó un tío para asustar al segurata. Y en cambio le preguntas a cualquier conquense y te dice, sí, y veía a la monja, y el ascensor bajaba y subía. Y luego esa es otra, que los fenómenos no se prolongaron, o no tan agresivamente, digamos, con apariciones, etcétera, cuando el museo fue inaugurado, no. Los fenómenos se producían cuando las obras, que dime tú, si es raro escuchar en una obra ruidos, voces y lo que quieras. Entonces, claro, es que... El problema es lo que decíamos en la semana anterior y mucha gente de aquí, que hay que filtrar primero. O sea, mi gato a mí cuando éramos pequeños, había una vez que en cierta zona de mi casa que sucedía algo particular, pues años después se paraba y muchas te bufaba. ¿Interpretamos que era un fantasma o que éramos duendes tal? Pues no. Habría que haberlo investigado con unos sensores y demás. Si no, pues es ya irte a la zona de creencia e incorporar esa mitología para explicar algo que tú desconoces, que es lo que tú decías del perro de ese hombre. Puede que esa meditación hubiese algo, hubiese que esa meditación hay una sensibilidad electromagnética que el perro detecta y no quiere entrar por lo que sea, o X. No sabemos, hay que investigarlo. Previamente, tú puedes interpretar que ahí había algo, pero realmente habría que investigar.
para llegar a saber que había, hay que investigarlo, no se puede decir a priori, hay fantasmas. Que puede sí, lo que decíamos el otro día, si los fantasmas existen, tarde o temprano serán ciencia. Si existen. Yo no tengo ni duda, pero bueno, si existen. O hay otra serie de cosas que hay que investigar y que todavía no conocemos, como en el pasado había otro tipo de cosas que se investigan, que se da una explicación más o menos meteorológica. Y te pregunto otra cosa frente al caso. Respecto al supuesto resplandor de las dos personas en esa casa, ¿hay algún tipo de prueba? O sea, el tema de que pudiesen hablar con espíritus, ¿hay algún tipo de indicio? Al resplandor imagino que te refieres a la supuesta capacidad de la madre para hablar con luz, que dicen que tienen luz. Había resplandor en referencia un poco de broma a la película. Ella me lo cuenta así y dice que bueno, que su madre tiene esa capacidad. Incluso creo que fue este verano en un hotel, les pasó una experiencia en la que vieron como una niña o algo por el estilo pasaba por un espejo, pero que solo lo vio la madre, algo muy extraño. Entonces esa capacidad pues habría que investigar a la madre, a ver qué es lo que... Pero fíjate, por ejemplo, cuando ella dice, yo intuía que alguien iba a morir, pero no te dice quién, un ente difuso, no lo sé, habría que investigar esa supuesta capacidad de la madre. Yo te quería comentar una cosa, yo no más que lo sabe mi familia. Mi padre, yo estaba con él en el hospital, se estaba muriendo y bueno, como tú dices, hay que creer y tal. Yo le dije, bueno papá, ya que te vas allí, podría enviar y dar un beso a la abuela y tal. Y si puedes, vuelve y me lo cuentas. Será una mentira, vale. Pero a los 3 meses de morir mi padre, sobre las 3 de la mañana, será tontería, yo estaba acostada, de repente vino, yo no sé si es que yo estaba soñando, lo estaba viendo o no, pero yo noté como una presencia que se sentó a mi lado, me empezó a acariciar así, y yo dije, y es de más yo la reconocí y dije, ¿eres tu papá? Y, ¿puede ser tonterías mías? Yo pienso que no. Puede ser una cosa, puede ser un mecanismo del cerebro. Pero siempre a la misma hora, solo se me ha aparecido 3 veces. Uno en ese momento, otro el día de mi cumpleaños. Pero, ¿en qué situaciones se te apareció? Porque, por ejemplo, la primera que me montas de la cama es que yo ahí entraría a valorar, por ejemplo, los posibles trastornos del sueño. En mi caso, ¿sabes? Pero, ¿y en el cumpleaños? En el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños estábamos todos celebrando y faltaba él. Y es que de repente no sé, yo vi algo como que pasaba. Y entonces digo, que está aquí. Pero bueno, a lo mejor soy demasiado y... Pero yo vi que digo, es el único que falta, digo, y le vi pasar. No dije nada porque van a creer que... Y otra vez, concretamente, lo he visto otra vez, ya había fallecido, estaba enterrado y todo, yo estaba haciendo en el pueblo, estaba arreglando los papeles de la jubilación con mi madre, y mi padre, su habitación era la última, ¿vale? Y yo estaba en el salón, y de repente yo estaba con mi madre haciendo los papeles, cuando hice así, yo vi salir a mi padre de su habitación hacia el baño. A lo mejor pensáis que es mentira, vuelvo a decir, pero yo lo creo. Sí, no se trata de que pensemos que sea mentira, que no lo sea, que sean tonterías o que no lo sean, sino, es lo que decía, mira, el cerebro ahora se está avanzando mucho, por ejemplo, pero el cerebro es muy mentiroso en esos sentidos, ahora está avanzando mucho Y ya no solo mentiroso, sino que hay muchas funciones del cerebro también no lo muy bien. Claro, es que es eso. Entonces no se trata de que sean tonterías. Y luego aquí entramos en un campo muy complicado, y yo lo he visto en este caso. Yo a esta familia, en concreto a Elena, le he intentado explicar muchas veces, mira, esto puede ser esto, esto puede ser lo otro. Y ella no quiere, ella prefiere creer que es su marido. Y él soy yo para decirle, mira, esto es mentira, tú eres tonta y lo que me estás contando... Para nada, si ella está feliz y ella está bien con esa creencia, pues bueno, es cuestión de interpretación. Yo puedo pensar que se trata de cosas más explicables y ella pensar que se trata de eso. No, es lo que también se comenta el otro día, que la zona de creencias no es a priori negociable, es una zona que tú le puedes dar unas pautas y si él algún día quiere procesarlo y cambiarlo, pues es cuestión suya personal. Estamos hablando de experiencias subjetivas. Claro, ese tema. O sea, sería mi cerebro en un momento dado. Son necesidades. Tú puedes investigar y ver lo que hay detrás de verdad. Que puede ser cierto o no. Claro, pero igual es que no puedes entrar a hacer de juez. Claro. O sea, vale, es tu experiencia. Yo a título personal me la podré creer, no me la podré creer. Yo investigaré, la tengo que, o sea, respetar es tu experiencia, pero no puedo entrar a valorar mucho más allá. Es otra forma de pensamiento positivo. O sea, mi cerebro ve lo que yo quiero ver. Es otra forma de pensamiento igual sí lo viste, ¿me entiendes? O sea, para la persona que vive
ese fenómeno, sea mental, psicológico, sea real, o sea, inevitablemente, o sea, es la verdad, porque es su experiencia, por eso es subjetiva, y nadie le puede decir, no, es que lo que viste es tal, porque no hay elementos para valorar si eso es que es producto de un aneurisma o si es producto de que, yo qué sé, de que de repente con una cerveza te has cogido un pedal monstruoso o es una parte del sueño, ¿no? La parte de los sueños hipnopómpicos, hipnogónicos, hipnogóticos, creo que se dice. Entonces, no sabes realmente qué es, con lo cual no puedes juzgar. Es lo que decía al principio, yo cuando estaba hablando ni de lejos pienso que esta mujer me esté mintiendo y me esté metiendo una bola. Claro, me está contando lo que ella ha vivido y la manera en que ella lo ha vivido. Yo puedo sacar estas interpretaciones, puedo sacar, oye, a lo mejor resulta que mañana existen los fantasmas y yo estoy diciendo aquí que estos son procesos psicológicos y el que está metiendo la gamba soy yo, pues puede ser, pero aquí ahora mismo estamos en un campo de interpretaciones y es lo que decía, la dificultad de abordar un caso de estas características, porque es que está jugando, porque bueno, cuando hablas de enigmas históricos o de conspiraciones, etcétera, etcétera, tienes una serie de documentos que te avalan, a los que puedes acudir, pero cuando hablas de esto tienes recuerdos, interpretaciones y cosas subjetivas, ¿a qué te agarras? Pues lo único que se puede hacer es intentar obtener pruebas físicas que puedas analizar sobre un soporte físico. Y yo diría más, y esto se le pediría a los periodistas, ser honesto con lo que cuentas, porque por ejemplo tú has hablado de que el niño te puede estar dibujando Bob Esponja. Coño, pues di, este niño me puede estar diciendo o me está dibujando lo que está viendo en los dibujos, pero no, el niño dibujó este ser amorfo. Vamos a ser honestos con lo que contamos. Tenemos esto, tenemos estas conclusiones, saquen sus conclusiones. ¿Es fantasma o no? Pero no me cuentes solo la primera parte. Eso depende si el periodista de turno quiere vender la moto o no. Efectivamente. Me gustaría hacerte una pregunta. No sé yo si te van a censurar. Pues si me la censuran, luego la quitan de no pasa nada. Me está haciendo un poquito de gracia. El cerebro nos engaña, el cerebro nos miente, el cerebro nos putea. El cerebro recuerda solo lo que quiere y lo diviniza. El cerebro de lo que quiere se olvida. Vale. Salvo algún cerebro privilegiado y científico como el de Carmen, dice, ¿a quién engaña nuestro cerebro? ¿A nuestro alma? ¿A nuestro espíritu? ¿Nos engañamos nosotros solos? Claro, a ti, a la forma de que tú tienes de ver la realidad. O nosotros somos nuestro propio cerebro. El cerebro se engaña a sí mismo. O sea, lo que es el consciente intenta ocultar y demás. No siempre. Pero no, el inconsciente intenta ayudar al consciente a ser más feliz. Inconsciente y consciente son las dos partes de nuestro cerebro. Sí, pero el inconsciente intenta engañarte para hacerte más feliz. El cerebro anula esos recuerdos. No, pero no es así exactamente. A ver, el cerebro, yo lo que voy a hablar es un poco con las referencias de hablar con psicólogos, etcétera, etcétera, y leer un poco. He dicho al principio que no sabría responder a todo, pero el cerebro, a lo que yo me quiero referir en este caso, es decir, por ejemplo, un insulto, que a ti te digan un insulto, probablemente para intentar luego, ¿cómo lo diría? Compensarlo en cierto modo, un insulto a ti se te quedaría más grabado o te dolería más que te digan algo bonito. Es decir, para que compensar eso, creo que hicieron la cifra, era como un insulto, no se podía ni corregir o no se podía... 3 piropos o algo así. Sí, algo así, es por lo que quiero ir. Entonces, a la hora de engañar o de lucrarte los recuerdos, es decir, no es que elimine, que tú digas, joder, me ha dejado la novia, he tenido un trauma, se ha muerto y te olvidas. No, se trata de decir, si yo oigo, y lo estoy orientando a este caso porque es donde un poco puedo hablar, en lo demás no. Si yo oigo este ruido, en vez de pensar en lo lógico, que ha podido ser un pájaro o el aire, voy a pensar inmediatamente, voy a ensalzar que se trata de mi marido fallecido. Es decir, no se trata de que olvide o que borre, que también lo hace, pero no se trata de... Más que lo hace realmente en el inconsciente. Lo entierra un poquito de alguna forma para... Claro, y luego, cuando hablábamos de que se engaña, a lo que quiero decir es que incluso probablemente, aunque te intentes acordar de cómo comiste ayer, es que no va a ser... Bueno, no sé ni de lejos o no, pero no va a ser igual que como tú lo viviste. Es decir, que la realidad, lo que tú luego recuperas,
tiene partes de la realidad, de lo que has vivido, pero no es exactamente igual. Es lo que decíamos del beso o del fallecido, que tú puedes recordar el primer beso como algo maravilloso y probablemente, pues oye, no sé cómo sería vuestro primer beso. Probablemente fue maravilloso. Y además en teoría cada vez que accedes modificas un poco. Modificas. Y es que el cerebro... Tienes que acceder a... No es, yo ahí no sé mucho de psicología. Creo que tienes que acceder al inconsciente, no sé, para recuperar algo más fiel. Y luego aparte el cerebro está constantemente cambiando su cableado físico, por así decirlo. Es decir, ahora mismo mientras yo estoy hablando o mientras tú me cuentas algo, mis neuronas, mis conexiones neuronales se están modificando, están creciendo, se están cambiando. Entonces todo eso al fin y al cabo afecta a los recuerdos y a lo que tú luego intentas recordar. O yo qué sé, es que a veces incluso cuando no encuentras las llaves y luego resulta, o no las has visto mientras las buscabas y estaban ahí luego, y dices, ¿cómo puede estar aquí? El cerebro en ese sentido te juega una jugarreta. Bueno, porque la percepción, los sentidos nos engañan. Hay una frase muy bonita que dice que a la larga, con el tiempo, solo los recuerdos felices sobreviven. Bueno, yo ahí... lo que quiere decirte es que tu cerebro a la larga te va a ir intentando compensar hasta que solo pienses en tengas recuerdos felices, pero es para sobrevivir, o sea, te autoengañas, tu cerebro, tu parte inconsciente te va autoengañando para sobrevivir, porque si no sería un modo de vida. A los 20 años nos habremos suicidado todos. Como por ejemplo el caso de las manos fantasma, ¿no? Cuando te encuentras una mano y piensas que aún la tienes, o sea, el cerebro... Claro, los sentidos... Es que hemos preparado una cosa que podría haber sido muy curiosa. Es lo que quiere decir. Claro, pero por eso es lo que comentábamos antes, que ahora el cerebro se está investigando mucho en neurología, y cómo funciona, etcétera. No es tan fácil. Y todo eso está emocionado. Probablemente cuando conozcamos más del cerebro, al parecer los fenómenos supuestamente paranormales se irán reduciendo, porque probablemente tengan su fruto en el cerebro y en la mente, pero vamos, esa es mi opinión. Y lo que he dicho, que esto, yo no soy psicólogo científico ni mucho menos, entonces estos son pues opiniones un poco revestidas con cierto cientificismo divulgativo que sirve un poco para ilustrar ciertos fenómenos, pero yo ni de lejos tengo los conocimientos suficientes como para contestarte a ciertas cosas, ¿no? Pero vamos, que lo que comentábamos, si un grupo de investigación parapsicológica realmente se planteara hacer una investigación seria, debería contar pues con físicos, con ilusionistas, con biólogos, con gente, y no con la grabadora y como hacen los cazadores de fantasmas. En nombre de Jesús. Aparte que hay personas que sí son capaces de crear fenómenos paranormales, eso no las hablaron. Adolescentes y también que aporten... Bueno, para eso hay que estudiarlo bien. Sí, pero... Pero sí, bueno, parece que ahí puede haber en situaciones de estrés una forma de... Aquí lo que me refiero con los investigadores es al fenómeno que genera el divulgar un caso, el contarlo, en fin, los intereses que lleve, lo que he comentado del efecto, digamos, investigador.